Durante décadas, millones de estadounidenses crecieron creyendo en una promesa silenciosa: trabajar, resistir los altibajos de la vida y, al final, descansar. Pero esa idea está desapareciendo delante de nuestros ojos. La jubilación dejó de ser una etapa asegurada y se convirtió en un privilegio cada vez más distante. Lo que antes era una línea de llegada, ahora se siente como una ilusión que se desvanece con cada factura, cada despido y cada año adicional de trabajo involuntario. Lo más inquietante es que esta transformación no resulta evidente hasta que ya es demasiado tarde. Generaciones enteras confiaron en un sistema que cambió sin avisar, mientras el costo de vida subía más rápido que los salarios y las herramientas de ahorro se volvían más riesgosas y menos efectivas. Hoy, incluso quienes hicieron todo bien, se encuentran frente a una realidad implacable. El retiro ya no llega por edad, llega por desgaste. Y en este punto, la pregunta se vuelve inevitable. Si las reglas del juego cambiaron, ¿por qué tantos siguen jugando con las instrucciones antiguas? Antes de continuar, si quieres entender lo que realmente está pasando dentro del país y no lo que se cuenta en los titulares, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos para no perderte los próximos análisis que revelan lo que muchos prefieren ignorar, porque entender lo que viene puede marcar la diferencia entre adaptarse o quedarse atrás. Hoy vas a descubrir 7 señales que muestran por qué la crisis de jubilación es más profunda, más silenciosa y más peligrosa de lo que parece. Quédate hasta el final para entender cómo estos factores se conectan entre sí y por qué la mayoría no está lista para enfrentarlos. 1. La promesa original se derrumbó. Durante gran parte del siglo pasado, la idea de retiro estaba cimentada en una verdad aparentemente inamovible. Trabajar con disciplina aseguraba descanso al final del camino. Esa estabilidad se sostenía en una estructura donde los empleadores asumían la mayor parte del riesgo, ofreciendo pensiones que garantizaban ingresos suficientes para cubrir los años posteriores al empleo. Ese modelo, sostenido por empresas sólidas y salarios previsibles, convertía la jubilación en una meta alcanzable para cualquier trabajador que mantuviera constancia y fidelidad. La vivienda se pagaba con el tiempo, el empleo era continuo y el retiro era una realidad casi automática. El punto de fractura comenzó cuando la transición económica empujó a las empresas a abandonar las pensiones tradicionales y transferir la responsabilidad del ahorro al individuo. Lo que antes era una obligación corporativa se transformó en un conjunto de cuentas personales cuyo rendimiento depende de conocimientos financieros que la mayoría nunca desarrolló. El trabajador dejó de ser protegido para convertirse en estratega forzado, encargado de planificar un futuro incierto mientras enfrentaba fluctuaciones del mercado, cambios laborales repentinos y sistemas que nunca fueron diseñados para ser intuitivos. Con las pensiones desvaneciéndose, la estabilidad laboral se erosionó al mismo tiempo que los empleos de larga duración se volvieron excepcionales. Los despidos periódicos, las fusiones empresariales y el reemplazo constante de mano de obra fragmentaron la continuidad salarial necesaria para construir un retiro sólido. El ahorro dejó de ser acumulación constante y pasó a ser intermitente, interrumpido por brechas laborales que se hicieron cada vez más largas y frecuentes. La lealtad dejó de ser garantía y el trabajo dejó de ofrecer proyección. Ese cambio estructural generó un efecto psicológico profundo. El retiro dejó de sentirse como una etapa natural de la vida y comenzó a percibirse como una meta vulnerable, dependiente de factores imprevistos y decisiones complejas. Mientras la responsabilidad se desplazaba hacia los trabajadores, aumentaba la incertidumbre sobre el futuro. La promesa de estabilidad dejó de construirse en el presente para convertirse en una apuesta a largo plazo, donde cualquier error, enfermedad o despido podía modificar todo el panorama. Las generaciones que vivieron el paso entre ambos modelos cargaron con una contradicción desgastante. Crecieron escuchando que la constancia aseguraba la jubilación, pero se encontraron en un sistema donde la constancia ya no bastaba. Muchos continuaron sus vidas creyendo en reglas antiguas mientras el tablero había cambiado silenciosamente. La transición no fue anunciada y para millones la advertencia llegó demasiado tarde. Cuando descubrieron la nueva realidad, el tiempo disponible para corregir el rumbo ya se había reducido. El resultado final es un sistema que exige conocimientos financieros avanzados,
estabilidad laboral prolongada y disciplina de ahorro constante en un contexto donde esos elementos son cada vez más escasos. Lo que antes se lograba con permanencia, ahora requiere estrategia, riesgo y adaptación. Para una parte creciente de la población, el retiro dejó de ser una línea de llegada y se transformó en una carrera que se alarga sin fin visible. Y con esa tensión acumulada, aparece la segunda señal, donde la última red de seguridad revela sus grietas. 2. La dependencia absoluta del seguro social. El seguro social nació para complementar los ingresos del retiro, no para reemplazarlos, pero la desaparición progresiva de las pensiones tradicionales lo convirtió en el pilar principal de millones de hogares. Lo que debía ser un apoyo terminó siendo la base, y la transición ocurrió sin que la mayoría comprendiera las consecuencias de esa dependencia. En miles de hogares, la frase que resume el plan de jubilación es sencilla y repetitiva: cuando llegue la edad, todo mejorará. Sin embargo, esa frase contiene una esperanza que ya no coincide con la capacidad real del sistema. La presión comenzó a intensificarse cuando los costos esenciales crecieron más rápido que los ingresos aportados por el seguro social, dejando a los jubilados en una situación donde lo indispensable supera constantemente lo disponible. Con menos estabilidad laboral y menores posibilidades de ahorro, la población se aferra a un recurso que nunca fue diseñado para sostener la totalidad de los gastos. El resultado es un desajuste permanente entre lo que se necesita para vivir y lo que el sistema puede ofrecer, generando ansiedad y prolongando años de trabajo que deberían haberse dedicado al descanso. Esa dependencia estructural se profundizó cuando las trayectorias laborales comenzaron a fragmentarse, reduciendo los años de contribución y debilitando la base de apoyo financiero para el futuro. Empleos temporales, salarios estancados y cambios constantes en los sectores productivos disminuyeron los aportes acumulados, creando generaciones que, aún después de trabajar durante décadas, reciben beneficios menores a los necesarios para cubrir lo básico. La brecha no surge del desinterés individual, sino de una transformación social que hizo más difícil cumplir con los requisitos que el propio sistema exige. Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población intensificó las demandas sobre un fondo que enfrenta tensiones crecientes. Hay más personas necesitando apoyo durante más tiempo, mientras una parte de la fuerza laboral activa aporta menos debido a salarios que no acompañan el aumento del costo de vida. Esa ecuación crea una presión constante. El sistema debe sostener a quienes ya se retiraron mientras depende de trabajadores que enfrentan mayores dificultades para contribuir. Cada año de retraso en la edad de retiro se vuelve una señal silenciosa de la tensión estructural. Este escenario genera una consecuencia psicológica que pasa desapercibida en las estadísticas: la sensación de que el retiro depende de una institución que podría cambiar sus reglas sin previo aviso. Las discusiones sobre ajustes, recortes y modificaciones no son especulaciones, sino reflejos de un sistema que evalúa cómo sostenerse en el tiempo. Para quienes dependen casi por completo del seguro social, cada debate legislativo genera una incertidumbre que erosiona la confianza en el futuro. Lo más revelador es que esta dependencia absoluta del seguro social no resuelve el problema, solo lo aplaza. Mientras más personas se apoyan en un recurso limitado, más vulnerable se vuelve la estructura que debería sostenerlas. La jubilación se posterga no solo por necesidad económica, sino también por temor a que el beneficio no alcance. Y con esa preocupación instalada, se abre paso la siguiente señal, donde la erosión del ahorro personal expone la fragilidad del modelo completo. 3. El ahorro ya no resiste al tiempo. El conflicto central es visible para quien observa la línea del tiempo. Los ingresos personales avanzaron con lentitud, mientras el costo de vida empujó hacia arriba con una fuerza constante. Durante décadas se creyó que ahorrar una parte fija del salario ofrecía una vía segura hacia el retiro, pero la realidad mostró que el dinero guardado preserva su forma numérica, no su poder adquisitivo. Aquello que antes significaba seguridad, ahora solo alcanza para sostener necesidades básicas, y esa transformación silenciosa convirtió una práctica tradicional en un mecanismo insuficiente para enfrentar la vejez. La historia explica el origen del problema. Cuando los bienes esenciales podían adquirirse con sacrificios moderados, el ahorro ofrecía una ventaja estratégica. Al paso de los años,
acumulaba valor real, no solo contable. Pero a medida que la economía se desplazó hacia modelos más dependientes del crédito y del consumo, los precios crecieron de forma más acelerada que los salarios. Mientras tanto, el ahorrador mantuvo su disciplina sin notar que el terreno bajo sus pies cambiaba y que cada año su esfuerzo compraba menos, aun cuando la cifra en la libreta bancaria seguía aumentando. Las consecuencias son profundas y trascienden los balances personales. Las familias que confiaron en instrumentos seguros se dieron cuenta tarde de que la aparente estabilidad era solo una ilusión sostenida por tasas bajas y precios controlados. La erosión constante del valor almacenado obligó a muchos a considerar estrategias más riesgosas para intentar proteger lo acumulado, empujando a perfiles conservadores hacia inversiones que no comprenden del todo. Ese desplazamiento no surge del deseo de tomar riesgos, sino de la necesidad de evitar que el tiempo consuma lo que costó décadas construir. En este contexto, la presión psicológica se vuelve tan determinante como la económica. Quienes pensaron que habían hecho todo correctamente observan con frustración cómo sus ahorros se reducen en términos reales, aún sin gastar un centavo más. Esa sensación de pérdida silenciosa alimenta la ansiedad y transforma la relación con el dinero en una experiencia marcada por la desconfianza. La prudencia, que alguna vez fue virtud, se percibe ahora como obstáculo, y ese cambio emocional modifica decisiones financieras de manera impredecible. La dimensión social amplifica la tensión. Hogares que antes podían sostener gastos imprevistos con sus reservas, ahora se ven obligados a recurrir al crédito incluso para lo cotidiano, encadenando intereses que muerden el mismo ahorro que intentan proteger. El tiempo, que debía ser aliado del ahorrador disciplinado, se convierte en adversario cuando los precios superan el ritmo del ingreso y el esfuerzo constante resulta insuficiente para cubrir lo que antes se resolvía con menos sacrificio. El ahorro deja de ser un puente hacia la tranquilidad y se transforma en un recurso insuficiente que envejece más rápido que sus dueños. Ante esta realidad, emerge una pregunta que atraviesa generaciones. Si ahorrar ya no detiene la pérdida de valor y asumir más riesgo no garantiza estabilidad, ¿qué opción queda disponible para construir un retiro digno? La respuesta aún no es clara, pero su búsqueda revela una transición estructural que desemboca directamente en la cuarta señal, donde el retroceso generacional expone que lo difícil ya no es llegar, sino no quedar atrás. 4. Cada generación está en peor posición que la anterior. El choque entre expectativas heredadas y condiciones actuales define esta señal con crudeza. Lo que fue posible para los padres se vuelve excepcional para los hijos. Generaciones anteriores accedieron a vivienda estable con ingresos moderados y construyeron patrimonio sin recurrir a niveles excesivos de deuda, pero ese escenario se desvaneció. Las familias actuales enfrentan precios elevados, ingresos insuficientes y una competencia laboral que exige movilidad constante, rompiendo la estabilidad necesaria para planificar a largo plazo. El contexto económico revela cómo se construyó esta desventaja progresiva. Las oportunidades que antes surgían con trayectorias laborales lineales se reemplazaron por empleos fragmentados, contratos temporales y cambios frecuentes de industria. La movilidad ya no significa avanzar, sino mantener el equilibrio mínimo en un mercado incierto, erosionando la capacidad de ahorrar y dificultando la acumulación de experiencia que se traduce en mejores salarios. Cada reinicio implica pérdidas, y cada pérdida debilita la base para el retiro. La presión recae con mayor intensidad sobre quienes están cerca de retirarse. Con menos margen para corregir errores acumulados por décadas, estos trabajadores enfrentan una frustración que no proviene de decisiones personales, sino de cambios estructurales que redujeron el valor del tiempo invertido. No pueden volver atrás para aprovechar mejores condiciones, pero tampoco pueden avanzar con la velocidad necesaria para compensar el rezago. La brecha generacional se convierte así en un recordatorio silencioso de que la economía actual no premia la constancia del mismo modo que antes. Quienes recién inician su recorrido laboral cargan con otro tipo de peso: deuda educativa, precios elevados de vivienda y salarios que crecen más lento que sus gastos. A diferencia de sus antecesores, deben elegir entre pagar lo urgente y planear lo importante, sacrificando el ahorro para sostener necesidades presentes.
La sensación de empezar desde atrás se convierte en parte de su identidad financiera, marcada por la imposibilidad de construir desde cero con las mismas herramientas que usaron generaciones anteriores. Este retroceso progresivo también impacta la cohesión social. Las expectativas heredadas chocan con las posibilidades reales, creando tensiones familiares y divisiones entre quienes pudieron y quienes no. El retiro se convierte en un tema de comparación silenciosa, donde la dificultad para alcanzar lo que otros lograron genera resentimiento y desorientación. Esa fractura emocional revela que la pérdida de estabilidad no afecta solo al bolsillo, sino también al sentido de continuidad entre generaciones. La tendencia apunta en una dirección inquietante. Cada cohorte enfrenta un punto de partida más frágil y un horizonte más estrecho. Mientras las oportunidades se reducen, la idea de que el retiro es una etapa universal pierde credibilidad. Y cuando el futuro se percibe como retroceso continuo, la quinta señal aparece con claridad. Incluso el número necesario para retirarse supera lo posible. 5. El número necesario para retirarse supera la realidad. La contradicción se vuelve evidente cuando se comparan las aspiraciones de retiro con la capacidad real de ahorro. Las metas financieras recomendadas superan de manera abrumadora lo que la mayoría puede acumular. Los cálculos que prometen independencia económica se basan en escenarios donde los ingresos crecen sin interrupciones, la salud permanece intacta y la disciplina nunca se rompe. Pero la vida cotidiana rara vez sigue esa línea perfecta, y cada evento imprevisto erosiona la posibilidad de llegar a la cifra deseada. El origen de esta brecha se encuentra en la estructura misma del sistema. Las proyecciones se construyen sobre modelos matemáticos que ignoran la inestabilidad del mundo real, asumiendo que los trabajadores pueden ahorrar de forma constante durante décadas. Sin embargo, enfermedades, despidos, mudanzas, rupturas familiares y crisis económicas interrumpen esa continuidad. Lo que en los libros se presenta como acumulación inevitable, en la práctica se convierte en una lucha constante contra factores que escapan al control individual. Las consecuencias económicas son claras, pero el impacto psicológico es aún más incisivo. Cuando la meta se vuelve inalcanzable, surge una sensación de derrota anticipada que paraliza cualquier intento de avanzar. Muchos trabajadores, al calcular lo necesario para retirarse, descubren que ni siquiera décadas adicionales de trabajo garantizan alcanzar el objetivo. La ilusión se transforma en peso, y el peso se convierte en resignación silenciosa. A medida que esta percepción se instala, el retiro deja de ser una meta universal para transformarse en un privilegio. Las personas observan cómo sus esfuerzos no reducen la distancia que las separa de la cifra que supuestamente asegura tranquilidad. Esa distancia creciente empuja a algunos a retrasar el retiro indefinidamente, no por deseo de seguir trabajando, sino porque la alternativa implica enfrentar la escasez. La línea de llegada se desplaza hacia adelante con cada año que pasa, como si nunca pudiera alcanzarse. Este fenómeno también modifica las decisiones cotidianas. Quienes alguna vez soñaron con ahorrar para el futuro ahora, concentran sus recursos en sobrevivir el presente, renunciando a planes de largo plazo porque la urgencia domina cada elección. La esperanza se comprime al tamaño del día a día, reduciendo el espacio mental para construir alternativas. El retiro ya no es una estación programada, sino un horizonte incierto que se mueve en función de variables que el trabajador no controla. La señal final es contundente. Cuando el número necesario para retirarse supera lo posible, el retiro existe más como concepto que como realidad. La brecha entre deseo y capacidad define una tensión que atraviesa generaciones y prepara el terreno para la sexta señal, donde surge la duda más inquietante de todas. Si invertir no garantiza estabilidad, ¿qué queda por hacer? 6. Invertir ya no asegura seguridad. La señal es contundente. Invertir continúa siendo parte fundamental del camino hacia la jubilación, pero dejó de representar una garantía de tranquilidad. A medida que los mercados financieros se volvieron más dependientes de sectores altamente concentrados y sensibles a cambios globales, la promesa de una rentabilidad estable se desvaneció. Los trabajadores que antes se apoyaban en reglas simples, hoy enfrentan un entorno donde una decisión tardía o precipitada puede traducirse en pérdidas difíciles de recuperar, especialmente cuando el horizonte laboral se acorta.
La incertidumbre deja de ser una excepción y se convierte en parte estructural del sistema. Esta transformación no surgió de la noche a la mañana. Décadas atrás, la inversión en empresas estables ofrecía la sensación de que el crecimiento económico acompañaría al ahorrador disciplinado, pero la dinámica cambió cuando la velocidad tecnológica, los ciclos especulativos y la interdependencia global comenzaron a gobernar los mercados. La línea ascendente que algunos daban por sentada se convirtió en una serie de picos abruptos y caídas inesperadas, obligando a quienes invierten a mirar más allá del rendimiento y analizar el contexto social, político y demográfico que sostiene cada activo. Lo que antes era estrategia se volvió supervivencia financiera. Las consecuencias emocionales son visibles en la forma en que los futuros jubilados observan sus cuentas con ansiedad creciente. Cada descenso significativo despierta el temor de haber cruzado el límite donde ya no queda tiempo para recuperarse, mientras cada ascenso genera la preocupación de que la próxima caída destruya aquello que se acumuló con constancia. Este vaivén psicológico altera la relación con el dinero, no porque falte disciplina, sino porque sobra incertidumbre. Invertir deja de ser la respuesta clara y se transforma en una apuesta permanente contra factores imposibles de controlar. Esa percepción de fragilidad se intensifica cuando el retiro está cerca. El margen para esperar una recuperación se reduce, la tolerancia al riesgo disminuye, y el miedo a que un golpe inesperado arruine toda la planificación se convierte en una sombra constante. Lo paradójico es que incluso quienes invirtieron con responsabilidad sienten que el sistema cambió las reglas cuando ya no podían adaptarse con facilidad. El tiempo, que antes era aliado del inversionista paciente, se vuelve adversario para quien necesita estabilidad inmediata. Lo irónico es que el riesgo ya no se limita a perder dinero, sino también a perder años de vida laboral que no podrán recuperarse. Una caída abrupta al inicio de la jubilación puede consumir recursos que tardaron décadas en formarse, obligando a quienes ya habían cerrado esa etapa a regresar al trabajo o reducir su calidad de vida de forma drástica. Esta amenaza silenciosa convierte cada decisión financiera en una apuesta donde el costo de equivocarse no se mide solo en cifras, sino en tiempo que ya no puede reescribirse. Así, la inversión sigue siendo necesaria, pero pierde su aura de certeza en un entorno donde la estabilidad se volvió una excepción. La pregunta deja de ser cuánto invertir y se transforma en cuánto riesgo puede soportarse sin destruir la posibilidad de retirarse. Y cuando esa duda permanece sin respuesta, surge la séptima señal, donde la realidad cotidiana impone una verdad más dura. Incluso con recursos, el costo de vivir puede impedir dejar de trabajar. 7. Los costos de vida hacen imposible dejar de trabajar. La señal final revela el punto donde todas las demás convergen. Incluso quienes lograron ahorrar, invertir y planificar, descubren que el costo de mantenerse con vida supera la estabilidad que creían haber construido. Los precios de vivienda, atención médica, alimentación y transporte avanzan más rápido que los ingresos fijos que sostienen a los jubilados, creando una brecha que no se cierra con esfuerzo, sino con sacrificios. Lo esencial deja de estar garantizado y se convierte en un cálculo constante donde cada factura demuestra que retirarse no siempre significa descansar, sino reorganizar la vida bajo presión. El origen de este conflicto se encuentra en la estructura misma de la economía estadounidense, donde servicios básicos como salud y vivienda dependen de mercados que no se detienen ante la edad de quienes los necesitan. Mientras los ingresos por retiro se mantienen relativamente estables, los gastos pueden aumentar sin previo aviso, alterando cualquier plan cuidadosamente elaborado. Una emergencia médica, una reparación del hogar o un aumento en el costo del transporte pueden consumir en semanas lo que tomó años acumular, destruyendo la ilusión de que el retiro es un destino seguro. Las consecuencias visibles son hogares donde trabajar después de la edad tradicional de retiro ya no es una opción, sino una necesidad impuesta por el costo de mantenerse vivos. Supermercados, farmacias, tiendas minoristas y servicios entregan una imagen clara. Adultos mayores uniformados, cumpliendo turnos prolongados para mantener un ingreso que cubra lo esencial. Esta escena se repite con tanta frecuencia que deja de sorprender, pero no deja de revelar una verdad incómoda. En muchos casos, la jubilación no es un descanso,
sino una pausa que nunca llega. La presión psicológica aumenta cuando la expectativa social de descansar, después de décadas de trabajo, choca con la realidad económica. Muchos trabajadores experimentan la sensación de haber fallado, aun cuando hicieron todo lo recomendado, porque el entorno cambió de manera tan profunda que las reglas del juego ya no se alinean con sus esfuerzos previos. Esa tensión puede generar resentimiento silencioso, ansiedad y la sensación de vivir una segunda carrera obligatoria, donde el cuerpo envejece más rápido de lo que el salario puede sostener. ¿Crees que la jubilación seguirá existiendo en el país dentro de 20 años? ¿Estás preparado para la posibilidad de trabajar más allá de la edad que imaginabas? Comparte tu visión en los comentarios. Lo que estás viviendo puede ser la experiencia silenciosa de miles. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.